Listo. Muy bien. Bueno, déjenme acomodar por aquí. Vamos a estar hoy en Mateo capítulo 27, hermanos. Ya estamos, yo creo que ya la siguiente reunión terminamos de estudiar Mateo. Qué privilegio, ¿verdad? Realmente el poder estudiar la palabra, el poder más que todo avanzar en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque no podemos dejar nada por fuera. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de este Evangelio de Mateo. No hemos dejado por fuera ni un versículo. Hemos avanzado versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Y yo creo que uno de esos hermanos que empezó con nosotros fue el hermano Mario, ¿verdad? Él empezó desde que arrancamos con Mateo. Y yo creo que él, al igual que nosotros, ¿verdad? Hemos sido edificados con lo que es el Evangelio de Mateo. Hemos aprendido muchísimo acerca de la obra del Señor Jesucristo. Y yo creo que al final también de este capítulo 27 hemos podido aprender mucho, ¿verdad? En el capítulo 27 hemos visto el sufrimiento de nuestro Señor ahí en la cruz. Hemos visto cómo ha pasado esa burla, ha sido acusado falsamente, ha sido entregado siendo inocente, y él aún así ha soportado toda aquella burla, ha soportado todo aquel sufrimiento, nos dice la palabra, de manera callada, de manera sin abrir la boca, sin decir algo. El Señor ha padecido, ¿verdad?, en aquella cruz, y eso yo creo que nos muestra el amor que Él tuvo para con aquellos que estaba entregando su vida. Entonces, hoy vamos a estudiar desde el versículo 45 y vamos a estar viendo la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar estudiando desde el versículo 45 hasta el final de este capítulo 27 y vamos a poder ver ahí la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Así que vean qué interesante cómo entonces el capítulo 27 nos ha estado hablando acerca de esos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y ahora en esta estudiar vamos a ver precisamente eso. Jesús está en la cruz, Jesús ha padecido todo ese tiempo, y ahora llega el momento de su muerte. Y vean lo que dice ahí en el versículo 45. Pero antes de eso quiero decirles que en esta porción que vamos a ver algunos eventos que acontecieron antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a poder observar esos acontecimientos que se dieron previos y posteriores a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vean qué interesante, el versículo 45 dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, qué interesante, ¿verdad? La hora sexta es la hora del mediodía. ¿Por qué? Porque los judíos contaban a partir de que salía el sol. Nosotros sería a las 6 de la mañana, 7 de la mañana empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ellos era la hora sexta. En el calendario romano era el mediodía. Y dice aquí que hubo oscuridad hasta la novena hora. Entonces 6 más 3 son 9. Entonces aproximadamente hasta las 3 de la tarde. ¿En qué lugar del mundo acontece una oscuridad en ese tiempo de mediodía a 3 horas? Yo creo que nada más cuando viene la tormenta, a veces que se pone oscuro, pero no una oscuridad total, ¿verdad? Entonces es interesante porque vean, el día está avanzando. Jesús posiblemente fue crucificado, algunos estudiosos dicen a las 9 de la mañana. Recuerden que el juicio y todo aquel concilio que hacen contra Jesús fue de madrugada. Media vez amanece, lo llevan ante Pilato, ahí lo condenan, Pilato lo saca nuevamente y se los entrega a los líderes judíos para que ellos lo crucifiquen. Entonces, en un lapso de unas 3 horas, a partir de las 6 de la mañana, quizás a las 9 de la mañana, Jesús ya está siendo crucificado. Entonces, algunos estudiosos dicen que Jesús está desde las 9 de la mañana crucificado.
Y han pasado entonces 3 horas de sufrimiento. Lo hemos visto cómo Jesús ha sufrido en la cruz. Jesús está golpeado, está lacerado en su cuerpo, está sangrando. Se le ofreció un pequeño vino con miel para que soportara aquel sufrimiento, pero él no lo quiso tomar. Entonces ahora se encuentra ahora es la hora del mediodía. Y algo ocurre repentinamente a esa hora. Mateo nos dice que hubo ¿qué? Hubo una gran oscuridad sobre toda la tierra. Entonces, el primer evento que ustedes pueden observar aquí, que hubo previo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue una oscuridad total. Y ahorita lo cantábamos, ¿verdad? La tierra se oscureció. Entonces, una oscuridad poco usual, porque a esa hora del día, pues es usual que haya una oscuridad. Entonces, esta oscuridad dura, dice, por 3 horas, hasta la 9ª hora. Es una oscuridad por 3 horas, y Lucas 23:45 parece darnos la respuesta acerca de esto. Dice que en aquel momento, dice Lucas, que el sol fue eclipsado. Aparentemente, según el escritor Lucas, hubo un eclipse en aquel momento que oscureció aquel lugar y que la oscuridad vino sobre la tierra, y algunos estudiosos dicen que era algo inusual, era algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no era común que hubiera un eclipse durante un tiempo de luna llena. ¿Por qué? Porque los judíos celebraban la fiesta de la Pascua durante luna llena, que era la celebración de la Pascua, y hemos dicho también que ahí se sacrificaba el Cordero Pascual, porque era una celebración que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, como lo vimos. Entonces, era luna llena en ese momento. Entonces, era imposible, y algunos que estudian cuestiones así, dicen que es imposible que haya un eclipse cuando hay luna llena. Entonces, por lo que este es un acontecimiento, hermanos, totalmente especial. Es algo especial, la tierra se está oscureciendo, es un milagro de parte de Dios. Y es interesante porque si ustedes se recuerdan, cuando nuestro Señor Jesús nace, ¿qué fue lo que guió a los magos, aquellos sabios del oriente, hacia aquel pesebre? Una estrella los guió hacia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora es interesante porque ahora podemos ver que el cielo se está oscureciendo. El cielo se está oscureciendo, anunciando ¿qué? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una estrella en aquel tiempo. Ok, vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos a ver por acá. 1, 2. Ahí está. 1, 2. Ok. Una estrella había anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora la oscuridad está anunciando su muerte. Y la oscuridad a menudo en la palabra de Dios, hermanos, simboliza juicio. Eso lo podemos ver en Isaías, en Joel, por lo que podemos decir que esta oscuridad significa juicio de parte de Dios. El juicio viniendo sobre el pecado. El juicio de Dios viniendo sobre los pecadores. El juicio de Dios viniendo sobre la humanidad. Pero es Jesús quien está cargando en su cuerpo, quien está cargando en la cruz todo aquel pecado, toda aquella ira de parte de Dios que debía caer sobre nosotros, pero está cayendo sobre Él como nuestro sustituto, como aquel que está pagando nuestra culpa. Entonces la oscuridad en la palabra de Dios simboliza juicio, y es por eso que en ese momento un acontecimiento sobrenatural acontece. La tierra se oscurece. Entonces vemos cómo en ese día el infierno vino al Calvario, y luego nuestro Salvador desciende al mismo infierno para llevar nuestros pecados, para llevar nuestra culpa y para vencer a la muerte de manera definitiva. Y eso lo vemos 3 días después cuando resucita. Vence a la muerte y lleva cautivo todo pecado. Los evangelios no nos relatan lo que ocurrió entre las 12 y 3 de la tarde. Mateo no nos dice, simplemente Mateo nos dice que hubo oscuridad. Pero lo que sí sabemos es que durante esa oscuridad Jesús seguía sufriendo una agonía en su cuerpo y una agonía espiritual. Esa agonía por la culpa, esa agonía también por los golpes que había recibido. Entonces Jesús estaba siendo
haciéndose pecado por cada uno de nosotros, como lo dice 2 Corintios 5:21, Él estaba haciéndose maldición por nosotros, Él estaba llevando nuestra culpa, Él estaba siendo herido por nuestros pecados, como lo dice Isaías 53, que lo hemos venido leyendo casi, yo creo que todos estos cultos que hemos tenido en Mateo 27, estos estudios que hemos tenido en Mateo 27, ¿por qué? Porque era Dios cargando la culpa de la humanidad sobre su Hijo. Entonces Él está siendo herido por nuestros pecados y está llevando nuestra culpa, y el cielo se oscurece para mostrar que el castigo de Dios, el juicio de Dios está viniendo. Tal agonía es interesante porque hizo que Jesús pronunciara unas palabras. No sé si alguien quiere leer el versículo 46, porque Jesús pronuncia unas palabras en medio de aquella agonía. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Noten qué interesante. Es ya casi la 9ª hora, alrededor de la 9ª hora, dice Mateo, que eran las 3 de la tarde. Y ese era el momento, es interesante, ese era el momento preciso también cuando en el templo los sacerdotes estaban presentando la ofrenda del sacrificio de la tarde. Es precisamente en ese momento también cuando en el templo se está presentando una ofrenda, se está sacrificando una ofrenda. Y ahora en la cruz estamos viendo también simbólicamente a Jesús presentando ese sacrificio delante de Dios. Y el clamor aquí de Jesús es grande, dice, a gran voz, dice Mateo, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Ese evento que ahora vemos, segundo evento que vemos que acontece previo a la muerte del Señor Jesús, es un clamor que Jesús da, pero es un clamor de desolación, porque la pregunta, como lo traduce Mateo, es: ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo nos dice eso. Jesús exclamó a gran voz. Fue un grito fuerte, hermanos, que Jesús exclama en ese momento. Y es interesante porque Jesús pronuncia esta palabra desde la cruz. Y fueron palabras en arameo. Elí, Elí, lema sabactani. Era un lenguaje usado comúnmente por los judíos. Y Mateo lo traduce. Y lo entiende Mateo, el evangelista, y Marcos como significado de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, estas palabras dichas por Jesús eran lo que el salmista había escrito en Salmo capítulo 22, versículo 1. Ese salmo lo escribió David, y lo escribió en un momento cuando se encuentra sufriendo de soledad. David se encuentra en ese momento de soledad y pregunta eso mismo, pero este escritor de los Salmos, David, sigue manteniendo su fe en Dios. No quiere decir que él está diciendo: Dios, me has abandonado totalmente. No, es una fe que mantiene su esperanza en Dios. Y es por eso que Jesús menciona esas palabras, porque este salmo, hermanos, también, capítulo 22, describe con precisión los sufrimientos de Jesús experimentados en la cruz. Entonces, esas palabras dichas por Jesús, hermanos, eran lo que el salmista había anunciado de antemano. Era lo que el salmista había dicho desde el Antiguo Testamento que iba a acontecer sobre la vida de Jesús. Entonces, eran estas palabras producto de experimentar el abandono, la desesperación que resultaban del derramamiento de la ira divina. ¿Sobre quién? Sobre el pecado. Y sobre Jesús, que estaba cargando nuestro pecado. Es precisamente que Jesús da este clamor de desolación. Sabe que el Padre está cumpliendo eso, derramando su ira sobre el pecado. Está castigando la culpa de la humanidad sobre Él. ¿Cómo grita una mujer cuando está dando a luz? Sí, en ese momento, yo creo que es un dolor, ¿verdad? Para las que han pasado por eso, es un dolor grande, dicen, ¿verdad? Ahora, imagínense un dolor estando lacerado, golpeado, y ahora en esa agonía,
Jesús grita de manera fuerte, y esto también me muestra de que Jesús, aún en ese momento, tenía fuerzas. Aún en ese momento de agonía, Jesús mantenía fuerzas todavía, porque se dice que los que sufren de una agonía intensa, lo primero que pierden es el hablar. La lengua se les pega al paladar. Entonces, lo primero que muchas veces pierde una persona en su agonía es aún el hablar, el poder hablar. Pero Jesús, vean, es un varón experimentado en dolores, experimentado en aflicción. Y como lo dice Isaías, el Señor, el Dios Padre, quiso quebrantarlo, someterlo a padecimiento como una ofrenda de expiación. Él está siendo esa ofrenda delante de Dios. Él está en esa agonía delante de Dios, pero es plan y propósito de Dios. Era el propósito de Dios quebrantar a su siervo, someterlo a padecimiento para que Él fuera precisamente eso, una ofrenda por nuestra culpa. Entonces, qué interesante cómo Jesús está experimentando esos dolores, pero en medio de ese dolor hay un grito fuerte, hay un clamor fuerte hacia el Padre. Entonces, Jesús es un ejemplo, hermanos, y modelo para todos nosotros como creyentes. ¿De qué? De que podríamos sufrir soledad y aflicción, de que podríamos pasar por momentos de aflicción y de soledad, pero en esos momentos podemos clamar ¿a quién? Clamar a Dios, clamar al Padre y clamar hacia Él con fe. Entonces nos enseña que ante el dolor debemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Jesús está diciendo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿por qué? Porque Él sabía de esa relación de padre e hijo que había entre ellos. Esa relación, Filipenses nos dice que no escatimó en volverse un hombre, abandonó esa majestad para volverse hombre y de esa misma manera ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la palabra en 2 Corintios 5:19 nos dice que en este momento de sufrimiento de Jesús, Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo entero. Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo. Entonces, no estaba tomando, dice Corintios, en cuenta a los hombres sus transgresiones. Entonces, ¿cómo es posible? Ahí entra la pregunta que muchos dicen, ¿cómo es posible que Dios haya abandonado a su Hijo en la cruz? Hermanos, el plan de Dios se estaba cumpliendo. Dios estaba en Cristo, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa soledad, aún ahí estaba Dios obrando, reconciliando al mundo por medio de su Hijo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Entonces, este grito de Jesús no es una soledad total, sino que es aquella separación que va a tener por un tiempo, porque 3 días después, ¿qué? Va a ser resucitado por el poder de Dios. Entonces, Dios en ese momento estaba reconciliando aún al mundo entero por medio de su Hijo. Entonces Dios mira el sufrimiento de su Hijo por el pecado. Dios está viendo el sufrimiento de Jesús, pero le miraba con agrado al saber que lo que su Hijo estaba haciendo era el cumplimiento de ese plan eterno, el cumplimiento de ese plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios está viendo con agrado a su Hijo, aún y a pesar de que su Hijo está clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios está reconciliando al mundo. Entonces me encanta lo que dice el hermano Charles Spurgeon acerca de este texto. Dice, podemos imaginar la respuesta a la pregunta de Jesús, ¿por qué me has abandonado? Y dice, Dios le responde, porque hijo mío, has elegido ponerte en el lugar de los pecadores culpables. Tú, que nunca has conocido el pecado, has hecho el sacrificio infinito de convertirte en pecado y recibir mi ira justa sobre el pecado y los pecadores. Haces esto por tu gran amor y por mi gran amor. Qué interesante cómo lo comenta Charles Spurgeon. Dios está agradando. Hijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Te he abandonado, hijo, porque has elegido ponerte en el lugar de los pecadores.
para que yo pueda castigar la culpa. Y estás ahí y lo haces por tu gran amor y por mi gran amor. Entonces dice, entonces el Padre pudo haber dado al Hijo un vistazo de su recompensa. La multitud de su pueblo vestida de justicia en las calles de oro del cielo, Dios, dice Charles Spurgeon, le mostró al Hijo aquellas multitudes en el cielo que habían sido lavadas con su sangre y cantando y alabando a Dios y al Cordero, y esta fue parte de la respuesta a su pregunta. Quizás Dios, dice Charles Spurgeon, le muestra el producto de ese sacrificio, millones y multitudes alabando al Padre por su sabiduría y por su amor. Entonces, qué interesante cómo Jesús clama esto, pero no es una separación total, sino es una separación temporal, porque 3 días más tarde el poder de Dios resucitará a su Hijo. Vean el versículo 47. Algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían, este llama a Elías. Mateo nos dice que hay ciertas personas alrededor de la cruz y que malentienden las palabras que Jesús acaba de decir. Y este es el tercer evento que acontece previo a la muerte de Jesús. La actitud de estas multitudes, la actitud de los soldados que están ahí. Esos soldados pensaban que Jesús llamaba ¿a quién? Llamaba a Elías, porque en griego el nombre de Elías suena como Elí o Eloi. Entonces ellos entienden que el arameo que Jesús está diciendo es el nombre de Elías. Entonces Jesús sabía lo que era ser malinterpretado. A lo largo de su ministerio, Jesús fue malinterpretado muchas veces por los líderes religiosos. Sus palabras, las palabras de Jesús fueron llevadas y tergiversadas de otra manera. Así que incluso en la cruz, Jesús está siendo malinterpretado por las multitudes, por las personas y por aquellos que le habían crucificado. Comúnmente muchas personas aún en ese momento están malinterpretando las palabras de Jesús. Y hoy en día, hermanos, también tenemos lo mismo. Personas que continúan malinterpretando las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para su propia condenación, para su propia perdición. Escuchan lo que no es en la palabra de Dios, o enseñan lo que Jesús no ha dicho en la palabra de Dios, y lo hacen para su propia condenación y para su propia vergüenza. Por eso es que el apóstol Pedro aconseja a los creyentes que Pablo ha escrito muchas cosas, pero que algunos indoctos, dice el apóstol Pedro, tuercen para su propia perdición. Y tenemos hoy en día, hermanos, muchos líderes, muchos creyentes malinterpretando la palabra de Dios y acomodándola a su propio beneficio, diciendo, es que Jesús dijo esto, no es que Jesús enseñó esto, y muchas veces lo interpretamos a nuestra propia manera y lo tomamos a nuestra propia conveniencia y la acomodamos incluso a nuestro propio pecado, pero el resultado es que estamos recibiendo condenación al malinterpretar las palabras de Jesús. Soldados están malinterpretando lo que Jesús dijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, se nos dice después de que Jesús dijo estas palabras, Jesús habló nuevamente diciendo, tengo sed. Y es por eso que en el versículo 48, pongan sus ojos ahí y vean lo que pasa. Dice, al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó ¿en qué? En vinagre. Y poniéndola en una caña, es una vara, le dio a beber. Alguien se apiadó de Jesús y tomó una esponja, la empapa en vinagre, que era vino agrio que los soldados tomaban para poder quitar la sed, y mojan y le dan a beber a Jesús de esa esponja. Entonces, anteriormente Jesús había rehusado a tomar ¿qué? Una bebida sedante que iba a calmar sus sufrimientos, y evita tomarla, pero ahora recibe un ligero refresco en sus labios. Este vino es muy diferente al anterior. Este vino es para calmar la sed. Este vinagre es para calmar la sed. Entonces, la sed es calmada en Jesús.
Y al ponerle eso en sus labios y en su garganta, termina ahora hablando y diciendo otras palabras más. Vean el versículo 49. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Mientras unos están de alguna manera apiadándose de Jesús, otros están diciendo que sufra más este hombre, que sufra más porque es un culpable, porque es un criminal. Por un lado tenemos gente que se compadece de él, ahí frente a la cruz, pero también tenemos quienes están deseando que sufra mucho más y dice: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Y están pensando que Jesús llamaba a Elías, como lo dijimos. Ellos están malinterpretando las palabras de Jesús y a la misma vez burlándose de este hombre que está colgado en aquella cruz. El vinagre sirvió, como lo decimos, para humedecer la garganta del Señor Jesús y para que clamara por última vez. Vean el versículo 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. El último evento que acontece antes de la muerte de Jesús es este clamor. Jesús ha estado por casi 9 horas en aquella cruz. Jesús ha estado colgado por más de 9 horas con un profundo sufrimiento en su cuerpo, en su espíritu, y llegan las 3 de la tarde. Como lo decíamos, la hora del sacrificio del Cordero Pascual que debía de ser matado en el templo, y es la misma hora, precisamente a la misma hora cuando Jesús muere y su espíritu exhala. Entonces, el Cordero de Dios, hermanos, sacrificado por el mundo, el Cordero de Dios es sacrificado por nosotros precisamente a la misma hora que el Cordero Pascual se sacrificaba en el templo. Ahora, todo lo que Dios ha dado en el Antiguo Testamento acerca de los rituales, de los sacrificios que el pueblo de Israel debía hacer concerniente a la fiesta de la Pascua, se está cumpliendo. Es ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha sido sacrificado por cada uno de nosotros. Llega el cumplimiento, hermanos, de todo lo escrito y de todo lo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Se ha cumplido. Ha tenido su cumplimiento en este momento, en el versículo 50. Jesús, clamando a gran voz, exhaló el Espíritu. Vean cómo Jesús clama nuevamente con gran fuerza. Jesús, a pesar de sus sufrimientos, todavía tenía fuerzas para poder gritar, para poder clamar. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, nos dice que Jesús dijo: consumado es. Eso fue, Mateo solo dice que clamó. Juan nos dice que lo que Jesús dijo es: consumado es, que quiere decir cumplido está, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Y es interesante porque la palabra consumado es significa en griego tetelestai, que significa pagado en totalidad. Jesús exclamó: he pagado en totalidad. ¿Qué ha pagado Jesús? Ha pagado nuestra deuda. Ha pagado por el pecado del mundo en totalidad. Es como que usted vaya o yo vaya a sacar fiado a la tienda y de repente vaya el siguiente día y me diga el que me vende, el que me fió, me diga: pagado en totalidad. ¿Quién? No sé, vino alguien y lo pagó todo. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí, diciendo: consumado es. He pagado en totalidad la culpa por el pecado. He pagado la deuda que el hombre contrajo en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan nos muestra eso. Jesús dijo: consumado es. Lucas 23:46 nos dice que Jesús clamó fuertemente y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
habiendo dicho esto, expiró. Quizás posiblemente estas palabras fueron en secuencia. Mateo no las dice, Mateo simplemente dice que clamó. Juan dice consumado es. Y Lucas dice que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, qué interesante, ¿no? Como los evangelios al unirnos nos muestran lo que aconteció en ese momento. Jesús dio ese gran grito y dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Entonces esto nos muestra, hermanos, que no era la vida la que dejaba a Jesús, sino que Él entregaba su vida por nosotros. Por eso dice ahí, entregó ¿qué? El espíritu. No fue que la muerte le quitó la vida, no, Él entregó su espíritu. Por eso dice en Isaías 53:12, dice que derramó su alma hasta la muerte. Jesús sabía los sufrimientos que vendrían. Jesús entregó su vida de manera que voluntaria. Por eso en el huerto del Getsemaní era aquella agonía intensa, porque conocía los sufrimientos que venían de antemano. Conocía el terrible castigo por la culpa que iba a sufrir. Y sabía que iba a morir. Entonces Jesús sabe, Jesús tiene completo control de lo que está aconteciendo y entrega su vida. No fueron los hombres ni las circunstancias que le quitaron la vida, sino que Él entregó su vida. Jesús sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio vicario. Entonces ahora, hermanos, la obra que el Padre le había encomendado se ha cumplido. Por eso Jesús siempre dijo, he venido ¿qué? A cumplir la voluntad del Padre. Muchos quisieron apartarlo, muchos quisieron llevarlo por allá. Pedro le dijo, tal cosa no te acontezca. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Otros le quisieron, incluso el enemigo lo tentó en el desierto para que se apartara de esto. Este era el plan y el propósito por el cual Jesús había venido, morir en la cruz, entregar su cuerpo como sacrificio y decir, consumado es. Todo ha sido pagado en totalidad. Entonces, al llegar ese momento, el plan redentor se ha cumplido. Ese plan trazado desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Pablo, desde antes de que el mundo fuera creado, llega a su culminación. Jesús ha entregado su cuerpo, Jesús ha muerto por la culpa del hombre. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasó después de la muerte de Jesús? Sigamos leyendo y veamos cómo Mateo nos relata algunos eventos que acontecieron después de su muerte. Si alguien quiere leer del versículo 51 al 53, vamos a ver lo que aconteció después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Noten qué interesante. Jesús ha muerto. Y ya vimos 3 acontecimientos que sucedieron previos a su muerte. Ahora vemos otros acontecimientos que pasaron después de su muerte. Dice, en ese momento, dice Mateo, en ese momento, dice que el velo se rasgó en dos. El velo se rasgó en dos. Jesús murió, como lo hemos dicho, aproximadamente a las 3 de la tarde. Esa es la hora en que los sacerdotes están entrando en el templo para ofrecer el sacrificio. Entonces los sacerdotes estaban ofreciendo el sacrificio en el lugar santo y seguramente en ese momento el velo, de manera sobrenatural, se empieza a romper. Ellos son testigos de ese velo rompiéndose. ¿Qué es más fácil? ¿Romperlo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De abajo hacia arriba. Pero para que quedara constancia de que no había sido hombre que había roto aquel velo, dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, seguramente en el templo
algunos de estos sacerdotes que están haciendo el sacrificio fueron testigos de que el velo se rompió de arriba hacia abajo. El velo del templo era aquel velo que separaba, cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Recuerden, el templo tenía un área afuera y luego una parte interior, y esa parte interior estaba dividida en dos por un velo, el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca. Eso se separaba por un velo, y es a través de ese velo que el sumo sacerdote únicamente una vez al año podía acceder, y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y es interesante que ahora que Jesús muere, en ese mismo momento, esa cortina se rompe. No desde abajo, sino desde arriba, para indicar que es Dios, hermanos, quien ahora está rompiendo esa barrera de separación. Ya no es ahora una, diríamos, estirpe sacerdotal la que va a tener acceso a la presencia de Dios, sino que ahora es cualquiera que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo tendrá acceso a la mismísima presencia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces vean cómo es por medio ahora del sacrificio de nuestro Señor Jesús que se abre el camino para que todos los que clamen a Él puedan llegar a la presencia de Dios, al Padre. Entonces es interesante que esa cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo se rompe de arriba hacia abajo. Es Dios quien la rompe para que ahora, como dice en Hebreos 10:19, dice: puesto, hermanos, que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo que es su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahora, dice el escritor a los Hebreos, ya no hay nada que obstruya el acceso ni nos desanime a presentarnos ante el Padre. El velo ha sido rasgado. El velo que separaba el acceso a la presencia de Dios ahora ha sido rasgado, ha sido quitado. Ahora es por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que simbolizaba ese velo, que ha sido roto, que ha sido lacerado, que ha sido cortado. Es ahora por medio de su cuerpo cortado, que era ese velo simbolizado, que ahora podemos entrar a la mismísima presencia de Dios. Entonces dice el escritor de los Hebreos: acerquémonos. Ya no estés separado. Es como es esa separación que hay aquí, o esta se rompe de arriba abajo y ahora podemos entrar confiadamente. Ya no estamos allá separados. Como el salmista David decía: anhelo estar tan siquiera en tus atrios. ¿Por qué? Porque él sabía que era únicamente el sacerdote que podía entrar a la presencia de Dios. Imagínense si David hubiera estado en ese momento cuando Jesús murió, qué gozo no hubiera sentido de saber que ahora él podía entrar. Ya no necesitábamos sacerdotes para entrar, ahora él mismo podía entrar a la presencia de Dios confiadamente. Hermanos, tenemos ahora libre acceso a la presencia de Dios. Ya nada nos separa, ya no necesitamos ser parte de una línea sacerdotal, ni que otro lleve nuestro sacrificio delante del Padre. Es ahora nosotros quienes podemos acercarnos confiadamente delante del trono del Padre y recibir ayuda oportuna. Entonces es ahora por medio de Jesucristo, hermanos, que tanto judíos y gentiles quedan unidos en un mismo plan de salvación. Ya no hay más separación, como dice Efesios 2. Ahora Él los ha unido y ha quitado esa separación. Ahora ya no son dos, ya no son judíos ni gentiles, sino ahora son
un mismo pueblo. Entonces, qué interesante, ¿no? Como el velo se rasga como primer evento después de la muerte de Jesús. Segundo evento que Mateo relata que aconteció fue que ¿qué? Que hubo un ¿qué? Un temblor. Hubo un terremoto, la tierra tembló, las rocas se partieron. Entonces, ¿se recuerdan que Mateo nos dijo que hubo oscuridad por casi 3 horas? Ya hubo una oscuridad por casi 3 horas y termina la oscuridad cuando Jesús muere y de repente empieza a temblar todo, las piedras se empiezan a mover, las piedras se empiezan a partir y me imagino que los que estaban en ese momento ahí se empezaron a preguntar ¿qué está pasando en ese momento? ¿Por qué está pasando esas cosas tan raras en este momento, en este día? ¿Por qué estas cosas tan raras están aconteciendo? Y vean lo que dice el versículo 52, los sepulcros se abrieron. Podríamos decir, sí, pues es que tembló y las piedras se quebraron y la tapa de la tumba se rompió y se cayó pues por el temblor, hermano. Y pues no es nada fuera de lo natural que un temblor haga que una tapa se caiga. Pero vean lo interesante y lo sobrenatural que vemos. Dice que los muertos resucitaron. Dice el versículo 52, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. El temblor, cualquier dicho, pues un temblor pasa en cualquier momento, pero ese temblor no fue un temblor normal. ¿Por qué? Porque aconteció que los sepulcros se abrieron y los cuerpos de santos fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vean ahí, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Noten qué interesante, los sepulcros con aquel terremoto se abren y ahora da paso a que estos santos que habían muerto resuciten. Y noten la diferencia aquí, es muy diferente a la palabra resurrección. Estos santos resucitan porque luego van a volver a morir, así como Lázaro. ¿Lázaro qué pasó? Resucitó, pero luego con el paso de los años murió. Entonces resucitan nuevamente y es interesante porque la pregunta es, ¿quiénes eran estos santos? Eran creyentes en Cristo Jesús que habían muerto, pero que en ese momento han resucitado. Y estos santos salen de los sepulcros, pero fue hasta que Jesús resucitó 3 días después que entraron, dice, en la santa ciudad, es decir, Jerusalén. ¿Y qué pasó? Se aparecieron a muchos. Los resucitados llegan a la santa ciudad donde fueron reconocidos por sus familiares, por sus amigos. Y decir, pues, este había muerto. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo es que resucitó? ¿Cómo es que volvió a vivir? Entonces, este evento es una señal, hermanos, profética que nos muestra que la muerte de Jesús garantiza nuestra gloriosa resurrección cuando Él regrese. Por eso dice en Tesalonicenses, Pablo dice que cuando Él aparezca, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Y los que estemos vivos, dice, seremos transformados y seremos llevados a las nubes. Entonces esta señal anuncia eso, nos garantiza desde aquel momento ya, hermanos, que nuestra resurrección va a ser gloriosa. Entonces, de la misma forma que el velo del templo fue rasgado y nos muestra que el acceso a Dios ahora está abierto para nosotros, el resucitar de estos santos nos muestra, hermanos, que la muerte ha sido vencida. Vencida. Por eso es la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si el Señor ya la venció. Y con este acontecimiento le puso, como dicen, la tapa final. La ha vencido. ¿Por qué? Porque demostró con poder que Él venció a la muerte. Muchos santos resucitaron y se presentaron en la ciudad para dar fe de lo que había acontecido. Entonces, ¿qué más pasó? Versículo 59. En ese momento dice que el centurión y los que estaban custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedieron, ¿qué pasó? Se asustaron y dijeron, en verdad, este era hijo
de Dios. Noten qué interesante. Señales sobrenaturales, acontecimientos sobrenaturales previos a la muerte de Jesús y acontecimientos posteriores a la muerte de Jesús sobrenaturales hacen que estos hombres que están allí, y en especial este centurión que se menciona, reconozcan una cosa. Reconocen que ese hombre que está en esa cruz era el Hijo de Dios. Entonces, qué interesante lo que produce la cruz, hermanos. Lo que producen estos acontecimientos, producen que este hombre diga en verdad, y dice, esa palabra traducida en el griego quiere decir, doy certeza innegable de que este hombre es el Hijo de Dios. Entonces observemos, hermanos, el contraste aquí muy claro entre estos gentiles romanos, un centurión romano, un hombre gentil, la sensibilidad espiritual, de poder ver en aquellos acontecimientos quién está en esa cruz. Y vean por otro lado aquellos que se decían conocedores de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de la Torá, expertos en la ley, doctos en la ley, pero con un corazón endurecido, insensibles espiritualmente, al no poder reconocer que el que estaban crucificando era ¿quién? El Hijo de Dios. Habían visto muchas señales, habían visto muchos milagros, pero ni aún así pudieron reconocer que el que estaban llevando a juicio y condenando era al Hijo de Dios. Este hombre necesitó simplemente un terremoto, ver la oscuridad que estaba aconteciendo, ver lo que estaba pasando para decir, verdaderamente era el Hijo de Dios. Así hay corazones hoy en día, hermanos, que por más que ven las cosas de Dios, que por más que escuchan la palabra de Dios, que por más que ven las señales de Dios, el amor de Dios derramado sobre sus vidas, su corazón permanece endurecido. Pero hay otros que no necesitan mucho. No necesitan mucho, solo necesitan un pequeño temblor en sus vidas para reconocer al Hijo de Dios. Es interesante cómo vemos a este centurión romano, un hombre gentil, un hombre que no conoce de la ley de Dios, pero que estos acontecimientos le dan certeza de que el que está siendo crucificado es el Hijo de Dios. Versículo 55, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo no nos dice que habían discípulos. Mateo no dice que habían discípulos en aquel monte del Calvario, pero sí nos menciona que habían ¿qué? Mujeres en aquel lugar que habían seguido a Jesús, que habían se habían dispuesto, dice aquí, para servirle. Se habían dispuesto para servirle. Eran mujeres que acompañaban el ministerio del Señor Jesús y a sus discípulos y les servían. Posiblemente cocinaban para ellos, posiblemente los atendían en sus necesidades y ayudaban a otras mujeres en sus necesidades y estaban allí siguiendo a Jesús constantemente. Y Mateo, me encanta cómo Mateo muestra el énfasis de que estas mujeres siguieron a Jesús hasta su muerte. En cambio, los discípulos que se jactaban de decir, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que alardeaban de decir, no te dejaremos? ¿Dónde están aquellos que decían, nunca te abandonaremos? No están allí. Pero estas mujeres que pasaban desapercibidas quizás en el ministerio del Señor Jesús, permanecen firmes al pie de la cruz. Y es interesante, hermanos, que hoy muchos se jactan de hacer cosas por el Señor Jesús, decir, yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría... Son los primeros que salen corriendo. A veces son los primeros que abandonan la fe cuando algo acontece en sus vidas. Pero hay otros que ni siquiera son vistos.
Hay otros que ni siquiera tienen esos reflectores sobre ellos, como estas mujeres, que si ustedes se fijan en el Evangelio de Mateo se menciona más a los discípulos. Casi nunca se menciona a María Magdalena y más que se le menciona cuando se le liberó de aquellos demonios. Pero casi nunca se les menciona en los evangelios. Pero ahí están, firmes en la cruz. Entonces hay creyentes que no tienen ese foco de atención, pero que permanecen firmes en el Señor Jesús. Permanecen firmes al pie de la cruz. Es que interesante, ¿no? Que muchas veces alardeamos de decir, no, yo hago eso para el Señor, yo hago lo otro. Y cuando viene la prueba, fácilmente nos bajamos del barco, fácilmente salimos corriendo. Entonces es interesante ver a estas mujeres, que Mateo las mencione, porque ellas permanecen ahí. Y muchas veces también, hermanos, la gracia del Señor es sobre las mujeres, porque ellas muestran muchas veces mayor valentía espiritual. Están dispuestas a seguir a Jesús aún hasta el sufrimiento y hasta la muerte. Incluso en muchas iglesias las mujeres a veces son mayoría. Entonces vemos aquí cómo estas mujeres están siendo fieles hasta la muerte, hasta el sufrimiento. Es un ejemplo para nosotros como creyentes, hermanos, de que debemos ser fieles hasta el final. Fieles hasta el final. El que persevere hasta el fin, dice la palabra, ¿será qué? Será salvo. No abandonar el barco al ver que viene la persecución, no abandonar el barco al ver que viene el sufrimiento, no, fieles hasta el final. Entonces ahora Mateo nos va a relatar la sepultura del Señor Jesús a partir de los versículos 57 en adelante. Y vean qué interesante, era necesaria una cosa para confirmar que nuestro Redentor había logrado llevar a cabo la gran obra redentora que había emprendido. Aquel cuerpo en el que había cargado nuestros pecados en la cruz debía de ser puesto en la tumba y debía resucitar. Su resurrección iba a ser el sello y la piedra angular de toda la obra. Por eso es que ahora Mateo pasa de la muerte a ese momento de la sepultura, porque vamos a ver que la sepultura también juega un papel importante. Aquí dice, al atardecer, noten el versículo 57, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces al atardecer ha llegado, el Señor Jesús ha muerto en la cruz, su cuerpo está allí, su cuerpo yace sobre la cruz. En el lugar no hay discípulos, sus discípulos no están allí. Estos le habían abandonado, solo hay mujeres en aquel lugar. Hay mujeres que están en aquel lugar. Entonces era costumbre que los que eran crucificados, sus cuerpos fueran dejados ahí para que los animales que comen carroña los despedazaran y se los comieran. Y murieran allí, pues, quedara el huesito hasta que se cayera todo y los animales los devoraran. Pero un discípulo de Jesús, desconocido hasta este momento, aparece en escena. José de Arimatea. José sabía que el cuerpo no podía quedar en la cruz. José de Arimatea en los otros evangelios se nos dice que era un judío y era necesario entonces preparar el cuerpo ¿para qué? Para la sepultura. José sabe que el cuerpo tiene que ser preparado para la sepultura. Entonces Mateo nos dice que José era un hombre que rico. Marcos nos dice que era un miembro del Sanedrín. Y ya vimos que el Sanedrín eran fariseos, estudiosos de la ley, saduceos, eran hombres doctos en la ley. Y posiblemente este hombre, al escuchar las enseñanzas de Jesús durante su ministerio, se vuelve su discípulo. Pero hasta ahora, de manera que secreta, de manera desconocida. Nadie más sabía que ese hombre era discípulo hasta que aparece en ese momento en escena. Dice que va con Pilato y ¿qué hace? Le pide el cuerpo de Jesús. Y le dice, yo quiero sepultar a este hombre. Yo quiero sepultar a ese hombre llamado Jesús. Entonces podemos ver aquí en José, en un momento cuando los apóstoles han abandonado el barco,
y se bajan por el sufrimiento, y que era también un momento peligroso el mostrar cierto interés por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está siendo condenado como un criminal, como un rebelde, como un sedicioso. Y acuérdense de la hostilidad de los líderes religiosos hacia Jesús y hacia sus discípulos. Entonces era muy peligroso manifestar un interés hacia Jesús, incluso en este momento. Pero José de Arimatea se está jugando el pellejo aquí. Está diciendo: yo quiero ir y bajar a este hombre de la cruz y darle una sepultura. Entonces José aparece valientemente en ese momento. Valientemente en medio de aquella situación caótica en Jerusalén, que están sacrificando a 3 hombres en los ladrones junto con Jesús. Entonces este hombre se presenta y pide el cuerpo de Jesús valientemente. La lección aquí es que debemos de ser valientes, hermanos, aun y cuando los demás abandonen a nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo abandonarán en momentos de sufrimiento. Muchos abandonarán a nuestro Señor Jesucristo cuando vean que la cosa se pone color de hormiga, como dicen. Pero nosotros debemos de permanecer firmes, no importando la vergüenza, no importando el momento, aunque sea el momento más crítico. Debemos de permanecer fieles como discípulos. Este hombre aparece en el momento más terrible, donde ni los discípulos se quieren aparecer ahí, porque quizás les van a decir: bueno, súbanse ustedes también, porque los vamos a colgar ahí por andar detrás de este hombre. Ese hombre aparece valientemente, no le importa ser catalogado como un discípulo, y toma el cuerpo, lo baja de la cruz y le da sepultura. Hoy en día, hermanos, muchos han abandonado el Evangelio. Hoy en día muchos han abandonado al Señor. Lo han abandonado por vergüenza, lo han abandonado al ver los sufrimientos, lo han abandonado al sentir esa presión de ser cristianos y de que el mundo te señale y que del mundo diga: mírenlo, es cristiano, y no da testimonio de cristiano, y esto y lo otro. La presión, ¿verdad?, que hay muchas veces sobre el creyente. Han abandonado al Señor Jesús. Han tenido vergüenza de llamarse discípulos. Pero nosotros, hermanos, debemos de ser como José, quienes valientemente honran al Señor en medio de los sufrimientos. Entonces es interesante cómo un discípulo desconocido aparece en este momento, jugándose el pellejo, jugándose las cartas por su Señor, y lo baja de aquella cruz y le da sepultura. Muchos hoy en día quieren ser vistos, hermanos. Muchos creyentes hoy en día quieren ser vistos cuando los demás salen. Como quien dice: en el bulto sí, me atrevo. Pero cuando les toca estar solos, muy pocos se dicen cristianos. Es fácil aquí decir: yo soy cristiano, cuando estamos todos, ¿verdad? Pero es difícil llamarte cristiano cuando estás con tus amigos. Solo cuando estás en medio de gente que no es cristiana. Ahí muchas veces bajamos la mano así, ¿verdad? Porque tenemos esa vergüenza de llamarnos discípulos. Pero aquí José de Arimatea está dispuesto, en medio de aquella multitud, de ir y bajar a su maestro. Pilato ordena que el cuerpo de Jesús sea entregado a José, y con esto se estaba cumpliendo, hermanos, lo que el profeta Isaías había anunciado desde el Antiguo Testamento. Isaías 53 dice: se dispuso con los impíos, su sepultura. Muchos pensaban que Jesús iba a morir con los pecadores, y iba a ser sepultado, o iba a morir en esa cruz, iba a ser comido por los animales. Con los impíos se dispuso su sepultura, pero con el rico, dice Isaías 53:9, pero con el rico fue su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Muchos habían dicho: Jesús va a morir como un criminal más. Jesús va a morir como un impío más. Se lo van a comer los animales. Dejen que venga Elías a ver si lo salva. Sí, es verdad que eres el Hijo de Dios. Pero dice: con el rico fue en su muerte.
José de Arimatea era un hombre rico, lo dice Mateo aquí. En los demás evangelios se nos dice que tomando el cuerpo lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro. Vean el versículo 60, y lo puso en su propio sepulcro, que era ¿qué? Nuevo, que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande al entrar al sepulcro, se fue. Entonces noten lo que está haciendo José de Arimatea. Coloca al Señor Jesús en su propio sepulcro. Y que era, José de Arimatea era un hombre rico. Imagínense la tumba de ese hombre. Al ser un hombre rico no era cualquier tumba, ¿no? No era una tumba de tierra o cualquiera así. Era un mausoleo, qué sé yo, muy bonito, excavado en la piedra. Entonces este hombre está disponiendo su vida para cumplir lo que el profeta Isaías había anunciado, que con el rico iba a ser su muerte. Es interesante, ¿no? Cómo este hombre aparece en un momento crítico, pero para cumplir ¿qué? La profecía y la escritura. Es hacia eso, hermanos, que nosotros como discípulos debemos de apuntar. No ver por nuestros propios intereses. No ser un discípulo para decir, ay, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, yo quiero hacer lo que a mí me parece. No, debemos de ser discípulos para cumplir la palabra de Dios. Debemos de ser discípulos para cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios, no para cumplir lo que nosotros queremos. José de Arimatea sale a escena, sale en este momento para simplemente cumplir la palabra de Dios. Ofrecer su propia sepultura a Jesús. ¿Dónde iba a ser él después sepultado? No lo sabemos. Quizás iba a ser otra, pero en ese momento lo más importante que él tiene es esa sepultura y dice, no, yo le entrego a este hombre. Eso es fe, hermanos. Eso me habla también de fe, de saber que en ese momento lo que tengo es un sepulcro y lo rindo delante del Señor. Lo entrego al Señor. Entonces no importa lo que tengas en tu vida, hermanos. Puedes tener un sepulcro y lo puedes rendir al servicio de la obra de Dios. Tu propia vida la puedes rendir al servicio de Dios. José tenía un sepulcro. Y eso lo dispuso para la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tumba que José ofrece es su propia tumba. Era una tumba nueva y cerca de Jerusalén, porque él era un hombre rico. Seguramente la tumba está muy cerca de Jerusalén. Entre más cerca estaba de Jerusalén, mucho más valía una tumba. Entre más lejos estaba la tumba de la Santa Ciudad, valía menos. La tumba era de mucho valor, por lo que se presume que era una tumba cara. La ley judía prohibía usar una tumba donde un hombre ejecutado como un criminal fuera puesto. Entonces, no podía ninguna otra persona más volver a usar esa tumba. Entonces, vean qué interesante. Estos acontecimientos nos están dando certeza. 3 días más adelante. Entonces, ¿por qué José está haciendo eso en este momento? Es la pregunta. ¿Por qué José ofrece su tumba y aparte se expone a los señalamientos de los enemigos de Jesús? Este hombre tenía fe en el Señor Jesús. Había creído verdaderamente. A pesar de que no había aparecido en escena en los evangelios, él era un verdadero discípulo. ¿Cuántos instrumentos no tiene Dios por ahí, hermanos, para llevar a cabo su voluntad, que a su debido tiempo Dios usará? Y que nosotros nos sentimos aquí los únicos y los que, si no es conmigo, Dios no hace nada. No, Dios tiene mucho más discípulos con los cuales puede llevar a cabo su voluntad. A veces nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y decir, si no soy yo en esta iglesia, no fuera nada. No, hermanos, aquí pueden venir más y ser instrumentos para la obra de Dios. No somos nosotros, sino es Dios quien utiliza a las personas para su gloria. A veces nosotros nos creemos en las iglesias como que con puestos importantes y decir, no, yo quiero un puesto aquí para hacer esto. No, hermanos, hay muchos más que el Señor va a traer, instrumentos suyos para llevar a cabo su propia voluntad, para llevar a cabo sus planes. José aparece en ese momento para hacer cumplir
la palabra de Dios. Entonces hacen rodar la piedra, cierran la entrada y José se va. Eso fue todo. Eso fue todo en lo que se nos dice acerca de José. Versículo 61, vean qué interesante. María Magdalena estaba allí y la otra María sentada frente al sepulcro. Ellas están contemplando o quizás observando cuidadosamente dónde está siendo colocado el cuerpo del Señor Jesús. Las mismas que estuvieron presentes en el Calvario siguieron hasta el sepulcro al Señor Jesús. Qué amor, ¿verdad? Qué amor hasta el final. 62 dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, vean cómo catalogan a Jesús, aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado entre los muertos y el último engaño sea peor que el primero. ¿Acaso ya no tenían con la muerte del Señor Jesús? ¿Ya no habían cumplido lo que querían, darle muerte? Están preocupados todavía por si resucita. Están todavía preocupados por si se lleva a cabo la resurrección. ¿No era lo que querían, darle muerte? Ahí está. Pero siguen no insistiendo. Su necedad sigue y ahora van con Pilato a decirle que ponga guardia en el sepulcro. Que ponga guardia en el sepulcro porque habían escuchado que él iba a decir que al 3er día resucitaría. Entonces observemos a los enemigos de Jesús. Los líderes religiosos se reúnen con Pilato y recuerdan esas palabras de que va a resucitar al 3er día y le dicen a Pilato, pues manda guardia, Pilato, porque este hombre posiblemente tramó un plan y le dijo a sus discípulos que fueran y que robaran su cuerpo para luego argumentar que había resucitado y que sea un engaño mucho peor que el primero. Llegan a la ridiculez, hermanos, estos líderes religiosos. Llegan casi a lo más bajo, a argumentar cosas que estaban fuera de verdad. Entonces, ¿a qué le temían esos líderes religiosos? ¿A qué le temían con esos argumentos que van hacia Pilato? Le tenían miedo a la resurrección que Jesús les había anunciado. Le tenían miedo a eso. Jesús les había anunciado que resucitaría. Por eso se empeñan en desacreditar lo que les había anunciado. Están diciendo, esa resurrección que dijo, no, va a ser sus amigos que van a venir y se van a llevar el cuerpo. Pero vean cómo estos acontecimientos después de la muerte de Jesús y específicamente esta sepultura, estos acontecimientos que están pasando, están dando certeza de que verdaderamente la resurrección se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque dice que Pilato dijo, un guardia tienen, vayan y aseguren como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia, dice que se llenó piedra. Entonces Pilato les concede un guardias, les daba guardias para que vayan y deja que ellos vean cómo aseguran el lugar. No, pues te pones allá, te pones aquí, por aquí y que nadie pase, para que nadie vaya a mover esta piedra. Y ellos están dispuestos a que los líderes religiosos los acomoden como ellos quieren. Entonces Pilato, la reacción de Pilato es casi como que quizás de disgusto, ¿no? Ya me tienen ya hasta aquí, ya, pues llévense estos soldados que tienen aquí y aseguren la tumba. Jesús ya está muerto, pues déjenme en paz. Quizás Pilato está diciendo, ya me tienen hasta aquí con ese asunto. Entonces ellos sellan la piedra. Y es interesante porque al sellar la piedra, ese sello era un sello real, un sello romano que se ponía con cera. Que al romperse ese sello, cualquiera que se atreviera a romper ese sello, era digno de muerte, porque estaba violentando algo que se había establecido como una prohibición. Entonces el sello que ponen es un sello de que nadie puede tocar ahí, nadie se puede acercar ahí, cualquiera que se acerque va a ser ejecutado, va a ser sentenciado. Entonces es interesante cómo estos acontecimientos le están dando más veracidad a la resurrección.
Entonces van y sellan la piedra, dejan el guardia cuidando la tumba y ahora nadie se tiene que atrever a romper aquel sello ni a mover la piedra. Su fin es evitar que vengan los discípulos, como ellos decían, y el cuerpo sea robado, pero no sabían que Dios tenía un plan mucho más poderoso. Enviar un ángel a aquel lugar y que un terremoto aconteciera y que la tumba fuera abierta. No eran los discípulos los que iban a ir y mover esa piedra, no era el poder de Dios que iba a resucitar al Señor Jesús. Entonces, estos acontecimientos están dando más veracidad. ¿Cómo era posible? Y aparte con guardias, la roca fuera movida. Eso el poder de Dios lo pudo hacer. Entonces, ellos pensaban que un guardia en una tumba podía evitar que el Señor Jesucristo resucitara. Ellos pensaron que al poner un guardia en la tumba iban a poder evitar que el poder de Dios resucitara a Jesucristo de entre los muertos. Era una locura pensar que el poder de Dios iba a ser retenido con una piedra. Entonces, todas estas precauciones que ellos están tomando no hacen más que subrayar la verdad de la resurrección, de demostrar que fue algo verdadero, que aconteció verdaderamente. Entonces, su sello, la guardia y sus precauciones iban a ser testigos en pocas horas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, como creyentes, guardemos estas cosas en nuestros corazones. Guardemos estos acontecimientos, hermanos, y cobremos ánimo cuando leamos estas porciones. De saber de que esta muerte de nuestro Señor Jesucristo fue la victoria sobre el pecado. Fue el triunfo sobre la muerte en la cruz, y que esta sepultura simplemente era la veracidad, era para terminar de comprobar de que el Señor Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo en el que todo está ordenado por una mano de perfecta sabiduría, la sabiduría de Dios, y en Él, en el que todas las cosas, hermanos, ayudan para bien, para la iglesia. Entonces debemos de cobrar ánimo, debemos saber que Dios está obrando y que todo lo que acontece, hermanos, está siendo guiado por la perfecta sabiduría de Dios. Incluso la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los poderes de este mundo, hermanos, no son más que herramientas en las manos de Dios. Él las utiliza precisamente para cumplir sus propósitos. Aunque estos hombres no se daban cuenta. Aunque estos hombres no se daban cuenta que lo que estaban haciendo simplemente era para revelar el poder de Dios, que iba a resucitar a su Hijo de entre los muertos. Entonces todos los planes, las maquinaciones de este mundo solo resultarán en alabanza para Dios. Todos los planes que el enemigo trame en contra de su iglesia, dice la palabra, no prevalecerán. Porque es el Señor quien ha decidido establecer a su iglesia, establecernos a nosotros como su iglesia. Entonces, hermanos, tengamos paciencia en tiempos de dificultad, en tiempos de oscuridad, y miremos hacia adelante, miremos hacia la cruz y pongamos nuestra mirada en Él. Entonces, las cosas pueden parecer estar en nuestra contra, pero en realidad están ayudando para el bien y para la gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Siempre que leamos este relato sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, alabemos a Dios por la confianza que este relato nos da. Este relato es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra esperanza, es el fundamento de ser creyentes. El saber de que esto aconteció verdaderamente y que por esta esperanza seremos salvos. Puede que nuestros pecados sean graves, sean muchos, pero el pago que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, hermanos, los compensa por mucho más, los perdona por mucho más. Su sangre pagó el precio por nuestra culpa. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estudiarla, podemos escudriñarla, Señor, y podemos saber, Señor, que en esta muerte y en esta sepultura tuyo, tu plan, Señor, redentor se llevó a cabo.